Conmigo está el día de hoy el arquitecto Gustavo Bertrán, que es miembro del GBC de aquí de la Argentina. Gustavo es un colega y amigo que hizo una pasantía en planificación urbana en la Universidad de California en Davis y posteriormente estuvo varios años trabajando en los Estados Unidos. Después regresó a la Argentina, donde tiene su despacho actualmente y es presidente del distrito número 3 del Colegio de Arquitectos de Santa Fe. Gustavo me va a estar ayudando durante el desarrollo del taller. Cuando empecemos a hacer el charrette, él va a caminar igual que yo, vamos a ir paseando y vamos a ir viendo cómo va el progreso. Trabajo, yo soy Alfredo Fernández González, originalmente de la Ciudad de México, pero llevo ya muchísimos años, más de 20 años de dar clase de arquitectura en los Estados Unidos, actualmente en la Universidad de Nevada en Las Vegas, donde dirijo el Laboratorio de Energías Naturales Avanzadas, donde nuestro programa de posgrado se especializa en la integración de la energía solar en la arquitectura. Así que los invitamos, cuando estén por allá y gusten dar una vuelta al laboratorio, nos dará mucho gusto recibirlos. El día de hoy vamos a hablar de ecoedificios. El día de ayer veo algunas caras conocidas de nuestro taller del día de ayer. El día de ayer tuvimos el tema de ecodistritos. Hoy vamos a usar la misma herramienta que se enseñó el día de ayer, pero la vamos a enfocar esta vez a los ecoedificios. Nada más quiero hacer un par de preguntas para darnos cuenta bien del perfil de las personas que están el día de hoy aquí. ¿Quiénes de ustedes son arquitectos? Si pudieran levantar su mano. Okay, me parece que casi o estudiantes de arquitectura, hay algunas caras muy jóvenes. Okay. Entonces, en realidad, creo que todos, excepto quizá el caballero que acaba de llegar, usted allá atrás, paisajista allá atrás, estudiante de ingeniería, compañero es ingeniero, entonces, y usted, ingeniero agrónomo, interesado en el paisajismo. Bueno, tenemos entonces mayoría de arquitectos el día de hoy, por favor. Lo cual es muy bueno porque el día de hoy nos enfocamos directamente en lo que es el edificio. Ayer nos enfocamos un poco en la ciudad, el distrito. Segunda pregunta que les quisiera hacer, ¿quiénes de ustedes vieron la presentación que di el día martes a la 1 de la tarde o mediodía, que fue en el aula grande de allá? Levanten su mano. Okay. ¿Y quiénes de ustedes que no vieron esa presentación estuvieron en el taller de ayer? Entonces, me parece que hay como unas 10 personas que no me han oído hablar en lo que va del evento, ¿verdad? Bueno, la razón por la que estamos dando estos talleres es porque hay una herramienta que se está lanzando en español, que se lanzó ayer efectivamente en español aquí en la Argentina, que se llama la 2030 Palette o la paleta 2030. Entendiendo paleta en este sentido como si fuera la paleta de un pintor que está llena de diferentes colores. En este caso les llamaremos swatches o patrones, ¿verdad? Y lo que vamos a ver el día de hoy son esos swatches o patrones que se refieren a la edificación, reconociendo que hay patrones para el diseño regional, el diseño de ciudad, el diseño del distrito, el diseño o la mejoración de las condiciones del sitio y patrones para lo que sería el diseño de la edificación en sí. Y esta paleta se diseñó, o esta herramienta se ha diseñado para ayudar a los arquitectos, diseñadores, en realidad a cualquiera que esté involucrado en el proceso de diseño, a diseñar edificios que cumplan con los requisitos del reto 2030 o de 2030 Challenge, como se le diría en inglés, que fue promulgado, lanzado en los Estados Unidos hace más de 5 años. A día de hoy, ese reto nos llama a los arquitectos y diseñadores a reducir el consumo de energía convencional, a reducir el consumo de fuentes que producen gases de efecto invernadero en por lo menos un 70%. Un 70%. Parte de esa reducción, claro, puede venir por la generación de energía renovable dentro del mismo edificio o como parte del mismo edificio. ¿Okay? No vamos a repetir quizá lo que se presentó, porque ya van gentes que lo han visto 2 veces, lo que se presentó en la ponencia del día de ayer a mediodía y en el taller de ayer,
porque tenemos muchísimo material el día de hoy que sí quisiera cubrir. La primera parte del día de hoy va a ser la presentación de un caso de estudio, un edificio que se considera el más sostenible de los Estados Unidos. Es un edificio en una zona urbana de 6 pisos, el cual tiene un consumo neto de energía cero, o zero net energy, ¿okay? Cero. Y lo mismo lo tiene también en el sentido del agua. Todo el agua que se utiliza es captada por el edificio mismo, tratada en el edificio mismo, y no descarga absolutamente nada de agua al sistema de drenajes. Edificio ejemplar que creo que vale la pena que lo veamos, que lo entendamos, porque el reto después en nuestro ejercicio del día de hoy va a ser diseñar uno mejor para aquí, para Buenos Aires, ¿verdad? La idea es que hagamos algo que exceda lo que vemos en este edificio. Ahora, la segunda parte del taller, después de que veamos este edificio, quiero también compartirles otra herramienta que también es gratis, que se utiliza para hacer estudios o análisis del clima desde la perspectiva del diseño, o bioclima, como se le puede llamar en algunos contextos. Es una herramienta gratis donde podemos bajar datos horarios para un año entero para cualquier ciudad realmente en el mundo, o muchísimas ciudades en el mundo. Evidentemente Buenos Aires está en esa base de datos y vamos a bajar los datos para Buenos Aires y hacer un análisis climático. Ese programa está en inglés, una disculpa de antemano. Muchas de las transparencias que presentaré el día de hoy están en inglés, pero bueno, yo la estoy presentando y traduciendo. Cualquier duda, levantar la mano y se aclara cualquier cosa. Los organizadores me piden que, dado el retraso, pero que tenemos que irnos a las 6, que vaya yo a paso veloz, y bueno, yo obedezco, pero por favor, si voy muy rápido o surgen dudas, no me gustaría que se fueran con alguna inquietud que no se les respondió. Entonces, por favor, en cualquier momento levantar la mano, detenerme y nos paramos donde sea necesario para contestar sus preguntas. ¿Estamos de acuerdo todos? Bueno. Igual no te hagas problema, estamos en Argentina, acá nosotros no nos vamos. Bueno, ustedes cuando ven aquí cuando venga la Guardia Civil a sacarnos, ustedes hacemos pique. Eso, bueno. Muy bien, como comentábamos, generalmente cuando todos o la mayoría de nosotros fuimos a la escuela de arquitectura, esto era realmente lo que se anticipaba, ¿no? Que nuestro edificio iba a importar energía. No se concebía que el edificio pudiese generar, quizá reducir, quizá ser eficiente, pero no se consideraba que pudiese producir suficiente energía como para anular el consumo y hacerlo cero. Ese es un paradigma que está cambiando y que obviamente les agradezco a ustedes que estén el día de hoy, porque ustedes son el grupo de gentes que nos van a ayudar a cambiar y finalmente erradicar ese paradigma que es obsoleto. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es tratar de platicar del diseño integrado, bioclimático en este caso. Diseño integrado, por cierto, es una práctica que se ha popularizado en los Estados Unidos y en Europa, en el que se integran los equipos de diseño juntando gentes con muchas experiencias diferentes. Está el inversionista, está el dueño, está el usuario, además obviamente del arquitecto, del paisajista, del ingeniero, del constructor, todos juntos aportando desde el punto de vista de las experiencias que cada uno tiene, y con ese enfoque de diseño evidentemente se avanza muchísimo en los primeros pasos. Tengo, por ejemplo, al paisajista que me dice inmediatamente, no, es que el tipo de vegetación que hay que usar es este va a dar el efecto que se desea, este consume menos agua, etcétera, ¿verdad? No hay suficiente asoleamiento para que las plantas sobrevivan, etcétera. Todo ese aporte en los primeros pasos del proceso evidentemente resulta provechoso y hace que se tomen decisiones sanas y muy válidas desde el primer paso del diseño. Entonces, ese es el tipo de diseño que estamos fomentando y que tratamos de presentar hoy, que tome en cuenta también los recursos del sitio en todos los sentidos, climático, pero también reconociendo que siempre puede haber variables ambientales que no sean deseadas. Por ejemplo, aquellos de ustedes que tomaron a lo mejor un café o almuerzo junto a las ventanas que están hacia el lado que da a la calle,
bueno, podían saludar a la gente de la carretera, ¿no? Y el ruido que eso conlleva. Esa es una variable en el sitio que no es positiva, que sería el tipo de variable que tenemos que minimizar o mitigar de algún modo. Entonces hay cosas que deseamos aprovechar, hay cosas que deseamos eliminar en lo posible. Entonces en esta sesión vamos a desarrollar un inventario de recursos climáticos, en este caso para la ciudad de Buenos Aires, a fin de entonces poder informar nuestras decisiones utilizando la herramienta de 2030, la paleta 2030 o 2030 Palette. Reconociendo que quizá pudiésemos haber brincado, lo platicamos con Gustavo, inclusive con Guillermo, podríamos haber brincado directamente a la paleta 2030, pero creo que es importante reconocer que el análisis climatológico es el primer paso y el más fundamental para tomar decisiones acertadas. Entonces, les voy a empezar a presentar. Lo primero que vamos a ver hoy, como dijimos, es la Fundación Bullitt, el edificio más verde de los Estados Unidos que va más allá del LEED, y vamos a explicar por qué decimos eso. Vamos a presentar la herramienta para hacer diseño bioclimático. Después vamos a introducir la herramienta del 2030 Palette. Finalmente, tenía yo planteado un break, creo que lo alcancé a borrar de las demás transparencias, porque tenemos que ir a paso veloz el día de hoy. Después los vamos a poner a trabajar, y claro, ahora sí hay premios. El que trabaje bien se lleva un DVD que tiene 4 presentaciones y recursos para el calentamiento. Algunos se llevaron uno ayer, no sé si se lo vieron. Muy bueno, entonces ya él certifica, ahí le tocó. No jugaba. Sí, a ti vale. Ya estás descalificado para los premios el día de hoy, pero no los de tu mesa, así que ahí de repente alguien se lo lleva. Entonces la mesa de trabajo que nos muestren, tenemos 4 que hagan algo que nos llame mucho la atención, les toca premio el día de hoy. Y finalmente trataremos, si el tiempo lo permite, de tener una pequeña sesión de conclusión, de responder cualquier duda que haya quedado y de animar el diálogo. Bueno, vamos a comenzar con el edificio de la Fundación Bullitt. Este es un tema que se tocó en nuestro taller del día de ayer y que se va a tocar el día de hoy, que es un dato o una pieza de información que desafortunadamente no existe en la Argentina. Los invitamos y de hecho los conminamos a que la desarrollen, porque no deben usar la información para Europa o los Estados Unidos, ya que los consumos de energía ya son posiblemente mucho mayores a los que quizá ustedes experimentan. Pero este proyecto, me comentaba Guillermo Padrón, de aquí de GBC, parece que van a contratar un despacho que va a generar este tipo de información. Porque como les dije al principio, el objetivo de todo esto es reducir consumos de energía convencional. Y si les digo reducir 70%, ¿70% de qué? Si no sé de qué, si no lo he medido, pues eso se vuelve una figura de retórica realmente, ¿no? Entonces vamos a tratar de tocar este tema, explicar lo que es. El edificio que les voy a presentar hizo un estudio sumamente detallado que vamos a presentar para evaluar si el edificio iba a ser efectivamente cero energía, y lo que se considera en este tipo de análisis de la intensidad del uso de la energía es evidentemente lo que se usa de calentamiento, la energía de calentamiento, de iluminación, de enfriamiento, las cargas que se tienen por el equipo que se conecta, también cualquier ventilador, bomba, cualquier equipo que se utilice para mover fluidos, sea aire o agua, y finalmente el equipo que se usa para calentar el agua de manera doméstica. Y tomamos todos estos consumos, de hecho los conmino a que lo hagan para su propia residencia, esto lo pueden hacer hoy mismo. Llegan a casa, si toman sus últimos 12 recibos de electricidad y gas, ¿no? Y suman el consumo anual y lo dividen por la superficie de su departamento o casa, van a tener que tienen un cierto consumo en kilowatt hours de energía por metro cuadrado de la edificación por año. Y esas son las unidades que se manejan para la intensidad de uso de energía. Porque también incluimos el gas natural, de hecho la unidad en el sistema métrico decimal sería megajoules
por metro cuadrado de superficie del edificio al año. Nuevamente, esta información no está disponible el día de hoy, pero por ejemplo, si ustedes, los 50 que están el día de hoy por acá, hiciesen eso y se lo compartiesen entre ustedes, de repente ya tenemos 50 casas con información para un año y podemos entonces empezar a sacar un valor medio de cuál sería el consumo de energía en una residencia típica de la Argentina por metro cuadrado. Y entonces el reto viene a ser reducir 70% ese consumo. ¿Está claro el concepto de...? ¿Cuál es la unidad? En el sistema métrico sería megajoule por metro cuadrado al año o por año, ¿verdad? Bueno, pues con esta dinámica el equipo de diseño del edificio que estamos presentando comenzó. La organización que desarrolló la herramienta que presentamos hoy, 2030 Palette, también tiene otra herramienta que se llama la herramienta para, en inglés, benchmarking, o para marcar las pautas o los consumos típicos de energía, usando este tipo de métrica que hemos usado de la intensidad en el uso de energía, ¿verdad? Nos dan valores que son típicos para diferentes tipos de edificaciones, por ejemplo, escuelas, tiendas, oficinas, etc. Ahora, les recomiendo no copien los valores, por favor. Estos valores están obviamente en las unidades del sistema de la pulgada y de la libra, inch pound, entonces no corresponde a los de la Argentina, ¿no? Y como explicábamos, los consumos en los Estados Unidos evidentemente son mucho mayores a los que probablemente tienen ustedes. Pero bueno, al final de cuentas, en este sitio se puede encontrar la tabla de valores para hacer todo este benchmarking, y entonces aquí ya se pueden leer los valores que se tienen, los valores promedio. Las unidades en los Estados Unidos son kilo-BTUs o miles de BTU por pie cuadrado al año, ¿verdad? El factor de conversión es 0.317 o 317.5, si queremos ponernos muy precisos. Entonces, si ustedes multiplicasen estos valores por ese valor, por punto 317, les daría el equivalente en megajoules por metro cuadrado de construcción al año. Pero, como volvemos a repetir, estos valores obviamente son para otro país, en otro contexto, ¿verdad? Entonces, de repente no son... Referidas a la boleta de los servicios, nosotros tenemos kilowatt hora y tenemos kilocaloría, claro, por metro cúbico, ¿verdad? Y tiene que hacerse la conversión de kilowatt por hora y de la kilocaloría para que tengamos una unidad homogénea, que claro, en este caso sería el megajoule. Sí. Claro, si uno tuviese una casa en la que solo se utiliza la electricidad, de repente podríamos marcarlo en kilowatt hora. La cuestión es que para que estos sean comparables, me imagino la mayoría de ustedes tienen quizá gas natural y electricidad en sus casas, ¿no? Entonces, siendo ese el contexto, hay que buscar una unidad en la que se pueda convertir para que todos podamos usar. Bueno, finalmente esta es la herramienta que se usa al principio del proceso de diseño de la Fundación Bully, y ellos identifican en su análisis, estamos hablando del proceso de diseño de un edificio muy verde, se dan cuenta que a nivel nacional viene a ser 94 la intensidad en el uso de la energía. No voy a mencionar las unidades, no tiene caso decirlo, son kilo BTUs por pie cuadrado por año, es lo de menos, ¿no? El caso es que la unidad que ellos encuentran como promedio para el país es 94, pero también se dan cuenta que hay muchos edificios de oficinas de bastante tamaño que tienen valores mucho menores, ¿no? Hay uno que es un edificio muy que es ejemplar, es del Laboratorio de Energías Renovables en Golden, Colorado, en donde se tiene un valor que está aproximadamente en los 30 kiloBTUs por pie cuadrado al año. Darnos cuenta que este edificio que se construyó recientemente, este edificio tiene aproximadamente 4 años, 4 o 5 años de ser construido, usa menos de la tercera parte del promedio nacional. Evidentemente sus reducciones son casi del 66% en su consumo de energía. Diríamos que este edificio prácticamente con esa reducción es capaz de
cubrir el reto 2030. E inclusive, aunque este edificio no genera electricidad, hay edificios en el campus de donde está este edificio que sí lo hacen, y eso ayuda todavía más a bajar nuestros consumos. El equipo de diseño se dio cuenta que uno de los edificios más completos en ese sentido es un edificio localizado en Suiza, y se dan cuenta que ellos llegan a alcanzar valores por debajo de las 20 unidades, para no repetir los valores tan largos. Entonces ellos empiezan a investigar, bueno, qué es lo que han hecho ellos, y también se ponen a ver dentro de su región misma, que es la parte noroccidental de los Estados Unidos, comparándolo contra el promedio nacional, y se dan cuenta que hay una serie de edificios, uno de ellos en la misma ciudad donde se va a construir la Fundación Bullitt, en la ciudad de Seattle, que realmente consumen menos de la mitad del promedio nacional. Si se dan cuenta, una vez que se tiene esta información y se reporta, que es algo que comentamos ayer en ambas presentaciones, el reto es compartir. El reto es compartir, porque si yo como arquitecto me paso haciendo esta investigación por 2 meses, pero la protejo y no se la muestro, la comparto a nadie, no avanzamos juntos, ¿verdad? A lo mejor avanza 1 o 2, pero no todos. Y el chiste en esto, cuando hay una urgencia para cambiar el nivel de emisiones de nuestras edificaciones, hay una urgencia grande, hay que compartir. Si las cosas se hacen bien, qué bueno que más gente las hagan bien, ¿verdad? Eso no es algo que nos debiera preocupar. Bueno, como decíamos, el equipo de diseño agarra este edificio que tiene 38 en su intensidad de uso de energía, que 38 viene a ser casi un poquito más de la tercera parte del promedio nacional, y siendo que este edificio está en la misma ciudad, fueron a visitarlo, fueron a revisarlo, se dieron cuenta cómo estaban las estrategias, y se dan cuenta que en el clima de Seattle, que es bastante benigno, es un clima que en realidad no tiene mucho verano, y lo que sí tiene es también un invierno muy, no es fuerte, no nieva mucho, está junto al Océano Pacífico, entonces tiene el efecto del mar que atenúa tanto el verano como el invierno. Y se dieron cuenta que el edificio consiguió los valores que se reportan, porque tomó ventaja de la ventilación natural. No sé si se alcanza a ver que algunas de las ventanas están abiertas, lo cual es una cosa ciertamente rara en los Estados Unidos. Y por otro lado se pueden dar cuenta que la envolvente es prácticamente toda de vidrio, ventanas obviamente de alta eficiencia, pero que permiten que la iluminación natural se explote en gran medida. Entonces ellos hacen un análisis de esta edificación, van al edificio, se dan cuenta cuál es su diseño, se dan cuenta, por ejemplo, que se empieza a utilizar la ventilación, así como la ventilación nocturna de la masa térmica del edificio. En Latinoamérica, a diferencia de los Estados Unidos, se construye generalmente de hormigón, con edificios pesados. De hecho, el edificio en el que estamos tiene masa térmica de una manera abundante, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de condición, podemos entonces ventilar esa masa térmica y utilizarla como estrategia de enfriamiento. Esa masa térmica absorbe el calor que producimos durante el día, y al ventilarla en la noche removemos todo ese calor. La masa térmica queda a una temperatura baja, más fría, es capaz de absorber calor sin cambiar demasiado su temperatura, creando condiciones estables y generalmente de confort en una edificación. Entonces el edificio en Seattle utiliza esa estrategia, la masa térmica, la iluminación natural, tiene sistemas de tratamiento del agua, aquí se empieza a ver un poco, y en fin, se diseña con esas estrategias en mente a fin de que el edificio no consuma energía para su enfriamiento. Ese es quizá en los edificios comerciales el segundo uso más importante en los Estados Unidos, la energía que se usa para el enfriamiento. En edificios comerciales es la iluminación natural la que tiene el mayor uso. Entonces nos damos cuenta que ellos, los arquitectos de este primer edificio que presentamos, explotaron esas dos vertientes, la iluminación y el enfriamiento, como los pasos para lograr las reducciones en uso de energía que se consiguieron. El edificio de Terry Thomas, que es el que se usó como antecedente para iniciar el diseño del edificio que vamos a presentar, entonces usa la mitad de su energía prácticamente para el calentamiento. Y nos damos cuenta por qué, ¿verdad?
Aquí podríamos dar un DVD. ¿Qué es lo que pasa en el edificio de Terry Thomas? ¿Por qué? Si yo dije que la iluminación y el enfriamiento son los principales usos, ¿por qué en este edificio no lo son y por qué en este es el calentamiento? Y por la ventilación les permite trabajar. O sea, no tienen problema de aire acondicionado. Claro. La ventilación están consiguiendo. Se quitan eso de encima. ¿Y entonces qué pasa? ¿Por qué tiene tan grande carga de calentamiento? Por los cristales. Claro, los cristales. Esa fachada es toda de vidrio. Pero bueno, vemos que en el contexto de Seattle era la apuesta correcta, ¿verdad? Reducir la carga de iluminación, reducir la carga de enfriamiento a expensas de la de calentamiento, pero a final de cuentas el resultado le sale bien. Vemos aquí que entonces la segunda carga más importante, de hecho, es todo el equipo, todo lo que conectamos. En un edificio de oficinas, pues lo veía yo, por ejemplo, la señorita estaba cargando su teléfono, yo estaba cargando mi computadora. Si hubiese más contactos, la mitad de nosotros estaríamos aprovechando y cargando nuestros electrónicos, ¿verdad? Entonces, hoy en día, lo que se conecta en un edificio de oficinas, que puede ser una barbaridad de cosas, el ventilador, el calentador, la computadora, el equipo que se nos da en la oficina, etcétera, eso ya se vuelve una carga muy importante que se empieza a reflejar aquí. Y vemos que la iluminación se vuelve algo mucho menor y hay otro tipo de gastos que son bombas, ventiladores, el sistema, los componentes que ayudan al enfriamiento y la iluminación exterior. Esto ya cambia el perfil de uso de energía y a los diseñadores les empieza a sugerir otros problemas. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del reto del edificio viviente o de este sistema? ¿Alguien ha oído hablar de él? ¿Sí sabe usted de dónde viene? De la región de Cascadia. Cascadia, efectivamente, que es la región de Oregon y Washington. Es una región bioclimática más que una región, digamos, de un código nacional. Efectivamente. El capítulo del GBC, que se llamaba o se denominaba Cascadia, se da cuenta que de repente el lead llega hasta cierto nivel. Y ellos decían queremos más. Y querían regionalizar, por un lado, el tema del lead, y por el otro querían tener un liderazgo todavía mayor en el tema de eficiencia energética y sustentabilidad. Ellos desarrollan entonces, ese capítulo del GBC desarrolla entonces lo que se titula Living Building Challenge. Si ustedes lo buscan es www.ilbi, I de Ignacio, I de Ignacio, L de Luis, B de Buenos Aires, I de Ignacio otra vez, .org, y van a ver que hay una versión ya inclusive traducida al español. De repente esto va más allá del lead. Aquel que quiera entrarle es un reto tremendo. Hay muy pocos edificios certificados, porque esta es una certificación que se hace tras un año de operaciones. LEED nos certifica generalmente nuestras intenciones de diseño. Living Building Challenge nos certifica cómo funcionó el edificio. O sea, ahí es lo que pasó, ¿verdad? No lo que creemos que va a pasar, es lo que pasó. Y tiene 6 pétalos o 6 categorías, y me da mucho gusto que incluyan la de belleza e inspiración, porque la arquitectura debe ser bella y debe inspirar, si no pues cuál es el punto, ¿verdad? Tiene todo lo que se refiere a el sitio del edificio, cómo mejoramos el entorno, y maneja los temas de agua, energía, salud, en este caso siendo calidad del aire, etcétera, etcétera, lo que hablamos ayer. Bueno, eso es la torta de GNB. Sí. Te lo digo, es lo mismo. Exacto. Y tenemos el tema de materiales, que volvemos a ver, todo esto de la energía que está dentro de los materiales mismos, y la equidad social. Así que esto es realmente un tema al que le interese, que ya sea, por ejemplo, Lead AP y que quiera ir más allá, revisar esto que está en español y que es sumamente interesante. Bueno, continuando, entonces ellos toman esa métrica de Living Building Challenge, que se enfoca en la energía y nos dice 100% de la energía debe ser producida en sitio, de manera renovable, en lo que le llaman net basis o net zero, que quiere decir que habrá tiempo en la noche o en el invierno en que consumamos más de lo que producimos,
Pero cuando vemos al periodo de 12 meses, en los 12 meses produjimos más de lo que consumimos, ¿verdad? Entonces, esto se ve no por día, no por hora, sino se ve durante todo el año, y si al final del año produjimos más de lo que consumimos, entonces podemos llamar a nuestro edificio net zero, ¿right? Porque produjo más o lo mismo de lo que consumió. Eso necesitamos en agua también, tenemos que lograr en energía, tenemos que lograrlo también en el tema del agua, y capturar, tratar, reutilizar el agua dentro del sitio de manera tal que no tomemos agua de la municipalidad y que no descarguemos agua a la red de drenaje. Reto importante, claro, la región de Cascadia, como decía la señorita allá atrás, es una región única en donde hay mucha precipitación y donde esto es evidentemente factible, ¿verdad? Con respecto a materiales, por ejemplo, hay ciertos materiales que tienen productos químicos que se han identificado como dañinos para el ser humano. Como decía el compañero, el día de ayer tuvimos un poco de discusión en todo esto. Esto forza a la industria que se esfuerce más y se esmere en reducir la huella de carbón e hídrica, y que no tenga productos tóxicos en sus materiales. Bueno, este es el sitio de nuestra edificación, un sitio, por cierto, bastante complicado. Existe un pequeño parque de manera triangular, y nuestro sitio tiene un edificio hacia un costado, un callejón en la parte posterior, y tiene acceso por dos calles aquí. Es en una esquina, y como van a ver en un momento, es una esquina un pelín complicada, ¿verdad? Aquí vemos ya el sitio, el mapa de sitio. El norte, evidentemente para arriba, lo que empezamos a ver ya trae ciertas dificultades desde el punto de vista de diseño, porque tenemos una fachada al oeste que no es ideal, y bueno, este es nuestro contexto. Este es el pequeño parque que les comentaba, que está aquí, ¿verdad? Ese sería el parque. Esto les da una idea de cómo es el contexto de Seattle. Esta era la parte antigua, ¿no? Edificios generalmente de 5 o 6 pisos, una fábrica urbana bastante densa, con uso mixto, y bueno, pues se trata de replicar un poquito ese tipo de escala, ¿verdad? Los diseñadores inmediatamente, bueno, ustedes la mayor parte son diseñadores, siempre arrancan con un partido inicial, dicen, bueno, queremos que haya un atrio, que haya 6 pisos, queremos que se abra esto a la calle, etcétera, etcétera. Ellos hicieron un modelo y lo empezaron a simular sin entrar en detalles, nada más es la masa del edificio, el volumen, y empezaron a manejarlo, ¿no? Esto es un edificio que cumple con los requisitos del código, ¿no? Es un edificio que se puede construir porque aprueba el código. En este caso la intensidad en el uso de la energía sería 11.46 en lo que se refiere a las categorías única y exclusivamente de enfriamiento y calentamiento. Aislaron finalmente, la idea era ver la configuración del edificio comparada con lo que es enfriamiento y calentamiento. Vemos que es un valor, bueno, todavía nos faltaría, por ejemplo, iluminación, nos faltaría las cargas por el equipo que se conecta, etcétera, etcétera, pero no es un valor terrible, no está tan mal. Empezamos a hacer mejoras, aumentamos 30% el valor del aislamiento. Vemos que eso empieza a crear ciertos efectos positivos de ahorro, luego lo subimos a 50, y luego vemos 3 variaciones, ¿no? El edificio con el mismo aislamiento para cumplir con los requisitos del código, más ventanas que tienen baja emisividad, y tenemos que eso sale inclusive mejor que agregar aislamiento, ¿no? Vemos que si agregamos aislamiento y dejamos las ventanas de baja emisividad, ganamos todavía más, 50% más aislamiento. Empezamos a ver una tendencia muy favorable en la que empezamos a reducir el consumo de energía simple y sencillamente viendo a la envolvente opaca y al tipo de vidrio que se va a usar. Es lo único que están haciendo ahí, ¿verdad? Modificando esos dos valores, haciendo simulaciones de este tipo de este partido inicial que se tenía para ver qué efecto tienen el enfriamiento y calentamiento. Y vemos que de repente salen dos opciones que sí nos dan muchísimo
resultado, que es agregar 30% de aislamiento, pero no usar nada más ventanas dobles con baja emisividad, pero usar ventanas triples con toda clase de relleno de gas argón, etcétera, etcétera, films de baja emisividad, ventanas muy caras, pero ventanas que de repente empiezo a ver que esa inversión sí me está dando resultado. Y mejor aún, ¿no? Finalmente lo que se seleccionó fue este caso. Vemos que esto es un error, de hecho 50% en el aumento del aislamiento y ese tipo de ventanas, y ese 20% extra del aislamiento que tiene un gasto sustancial, realmente ya no me da mucho, ¿no? Entonces los diseñadores hacen un proceso de optimización del envolvente y deciden, bueno, este es el ganador, ¿verdad? Y el proceso fue muy participativo. Una de las cosas únicas y particulares de este edificio es que la Fundación Bullitt invita a la firma de Miller-Hull para que haga el diseño del edificio. Miller-Hull se emociona bastante, es una firma que está en Seattle, y dice, yo quiero ser uno de los inquilinos del edificio. Así que ellos mismos usan su propio consumo de energía para documentar las prácticas que tienen que utilizarse en el edificio. Entonces ellos es el cliente, ¿verdad? Porque él va a vivir en ese edificio, va a estar ahí, va a alquilar ahí, y es el diseñador. Y ellos contratan un despacho, Miller-Hull contrata un despacho que era del laboratorio de la Universidad de Seattle, de la Universidad de Washington, y es un laboratorio que se dedica al tema igual que el mío, es una organización hermana, el director de ese laboratorio es un buen amigo. Ellos también hacen consultoría e investigación, y resulta que el laboratorio también se va a convertir en inquilino, o sea que tenemos al consultor y al arquitecto que van a ser futuros inquilinos, y juntos empiezan a colaborar y analizar la manera en la que ellos trabajan y usan la energía para ver lo que hay que hacer en este edificio. Gracias. Y bueno, empiezan a generar imágenes, ¿no? De repente había la idea de tener un atrio, como mencionamos, empiezan a poner sus sándwiches fotovoltaicos, aquí por ejemplo empiezan a poner una pantalla, digamos que también tiene la posibilidad de generar electricidad, reducen el área de ventana, entendiendo que en el edificio anterior eso incrementó la carga de calentamiento necesaria, y empiezan a hacer sus variaciones, ¿no? Ya empezamos aquí a ver diseño, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hicimos unas simulaciones de la masa, del volumen del edificio? Ahora ya empezamos a agregarle los toques de diseño, empezamos a ver opciones. Rápidamente se empezaron a dar cuenta que para generar toda la energía que se requería iba a ser muy complicado, sobre todo con los niveles de reducción que ellos empezaban a ver. Entonces empezamos a ver que empiezan a poner fotovoltaicos en las fachadas y en el techo, ¿verdad? Pero de repente se empiezan a dar cuenta que eso trae otros efectos, se sacrifica un poco la iluminación natural, se encarece demasiado el edificio. Entonces se dan cuenta que los consumos a los que habían arribado no eran inclusive factibles para hacer net zero en un edificio de 6 plantas en una zona urbana. Así que vamos a empezar a detallar todo un poco más, empieza a trabajar más, y entonces a partir de ese momento la idea original que tenían era tener todo el techo cubierto y bajar. Esta es la fachada sur, si se recuerdan, esta es la fachada oeste, recordando que en el hemisferio norte el sur es el norte de ustedes, ¿verdad? Entonces es la fachada que produce electricidad, entonces sur y el techo para hacer las fachadas en las que vamos a producir electricidad. Como mencionábamos, calentamiento y enfriamiento son dos de los principales usos de energía, y esto es por lo que yo les quiero enseñar el día de hoy a ver lo del análisis climático. Ellos hacen una figura que los ingenieros quizás estén más familiarizados. Toman las 8.760 horas de un año típico, y las ponen en rangos de temperatura, ¿no? Y empezamos a ver que en esos rangos hay muy pocas horas en que la temperatura está por debajo de los 0 grados centígrados en un edificio de oficinas que solamente se
ocupa de, digamos, de las 7 de la mañana a las 8 de la noche, podríamos decir, estas horas van a ser horas en las que no vamos a estar ocupados, porque eso va a estar pasando a las 4 de la mañana en el mes de enero. Generalmente, esperemos en Dios, nadie tenga que estar trabajando a esa hora. Los americanos de repente lo hacen, pero bueno, la idea sería que no, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que el mayor problema, a pesar de estar en un clima que se considera frío, no sería realmente el del calentamiento. Ups. Vamos a avanzar un poco. Aquí vemos que cuando la temperatura son 46 grados centígrados, que serían aproximadamente como 8 grados centígrados, 46 grados Fahrenheit, 8 grados centígrados, es cuando el edificio necesita empezar a ser calentado, ¿no? Porque produce mucho calor, la oficina, las áreas interiores generan calor. Si se dan cuenta, ya hace un poquito de calor aquí adentro, pero si salen en este instante a la calle, se dan cuenta que no, que hace fresco, ¿verdad? Pero toda esa ganancia interna de calor hace que a los 8 grados exteriores o menos, es cuando tengamos que calentar el edificio. Cuando la temperatura agarra los 10 grados centígrados, ese edificio ya se puede ventilar sin necesidad de calentar. ¿Está claro el concepto? Bueno, en inglés eso le llamamos balance point temperature, o la temperatura del punto de balance. No sé si se maneja el concepto por acá, pero bueno, es una temperatura a la que empezamos a calentar un edificio, ¿verdad? Y también tenemos una que es la que nos dicta el reglamento de construcción para la ciudad de Seattle. Esta se deriva de un análisis de las temperaturas y las condiciones del edificio. Esta es real, esta es de código para aquel que no quiera calcular y le dé flojera calcularla. Ahora nos damos cuenta que hay una discrepancia importante, lo cual nos dice que el análisis climático es importante porque si usamos los valores de default de un código, de repente no son los más ideales, ¿no? Bueno, continuando nos damos cuenta, ahora ya migrando hacia el tema de enfriamiento, que desde esta raya hacia la izquierda no necesitamos hacer enfriamiento. Digamos, las condiciones son tales que o calentamos por acá, por debajo de los 8 grados centígrados, que dijimos son 46 Fahrenheit, o sea que como por aquí para acá necesitaríamos calentamiento, y de aquí a acá el edificio puede estar cómodo con la carga interior térmica y las condiciones ambientales existentes. Podríamos decir que es un punto muy satisfactorio y vemos que son bastantes horas durante el año. Pero llega un punto cuando tenemos una temperatura de 60 grados Fahrenheit, que serían como 15, ¿serán, Gustavo? Algo así, 15, 16 grados centígrados, en el que de repente ya tenemos que abrir las ventanas si queremos estar cómodos. Entonces en ese punto empieza la ventilación natural y nos damos cuenta que llega un punto cuando la temperatura llega a los 80 grados Fahrenheit, que serían como 27, 28 grados centígrados, en que la ventilación natural de repente ya no es deseable, ya no es tan deseable, ¿no? Ahí de repente hay que empezar a pensar que se necesita otra estrategia más allá de la ventilación natural, y lo que se decide es que una vez que pasamos este punto, cerramos automáticamente. El edificio, recordar, es un poquito inteligente, dice, aunque tú tengas calor y abras la ventana, yo te la cierro porque en este momento me hace daño que me abras la ventana. Estás metiendo aire caliente. Y lo que necesitamos es que esa masa térmica, el hormigón, etcétera, que se usa en la construcción, en ese momento empiece a ser el que absorba el calor que producimos sin que la temperatura interior cambie demasiado. ¿Okay? Entonces usamos una estrategia que se llama enfriamiento nocturno de la masa térmica. A lo mejor ya lo han oído por ahí hablar algunos de ustedes, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Díganme. ¿No es un parámetro de confort 10 grados afuera para no tener la calefacción? ¿Eso en qué se basan? En la ganancia de calor. Por ejemplo, no sé cuál sea la temperatura exterior en este momento, pero debe ser como 14 o 15 grados, ¿no? No sé usted, yo siento calor. Acá sí, pero en el auditorio no. El compañero nos dice 13,
pero aquí adentro sentimos Acá sí, calor. pero allá en las conferencias no hacía calor, todos estábamos con frío. Claro, Sí. pero se da usted cuenta que la ganancia de calor en este espacio interior por las luces, por la presencia de todos nosotros y por el equipo que hay, produce suficiente calor para elevar la temperatura exterior de 13 a posiblemente aquí adentro debemos estar, yo diría como unos 24. Entonces estamos aumentando 11 grados nada más por el placer de estar todos juntos, ¿no? Son unidades funcionales pequeñas, ¿no? Porque, por ejemplo, allá en el auditorio donde estuvimos hoy a la mañana hacía frío. Claro, Es como que ahí habría que haber prendido la calefacción. quizá. Acá estás agregando la variable de la gente, de la Exacto, iluminación, exacto. pero acá en el gráfico ¿cómo es? Porque el edificio Porque yo puedo comparar y cotejar mis datos de información climática con la información que hice previamente de la simulación térmica. Entonces yo puedo derivar mis cargas térmicas para ese edificio propuesto, ¿verdad? Y darme cuenta cuál es la producción interior de calor, cuál de ese calor es aprovechable y como decíamos, por ejemplo, el punto al que necesito empezar a calentar, que quedamos son aproximadamente 8 grados centígrados, el punto en el que no necesito hacer nada, que es de los 8, quedamos que era hasta los 60 grados Fahrenheit, que son como 10, 15 será, ¿no? 15, 16. Y luego vemos que a partir de los 16, que podría usted decir, la señorita decía, 16 de repente es fresco, ¿no? Pero recordar que tengo toda esa producción de calor interior. Entonces, si no empiezo yo a removerlo a través de la ventilación natural, el espacio se me vuelve muy, muy caluroso. Eso nos pasa a nosotros en las oficinas, que hay tanta carga térmica que muchas veces incluso en invierno no podemos refrigerarlo porque la carga de las computadoras, las luces, la gente y tal, hace el efecto contrario, o sea, parece ilógico, pero incluso en pleno invierno hemos tenido que refrigerarlo. Exactamente, y desafortunadamente eso no es poco común, pasa bastante, cuando simple y sencillamente podríamos abrir las ventanas y ventilar de manera adecuada ese espacio, porque la temperatura del aire exterior lo permite, ¿no? Es baja. Dígame usted. Una pregunta. Las cortinas, el cortinado está incorporado, influye, de hecho influye. Cortinas, dice usted, para controlar la iluminación. El edificio no tenía. No, sí, lo que se acostumbra a usarse de telas o eso interior. Mire, para lo que es iluminación, el efecto, si es una cortina gruesa, nos la afecta la iluminación natural. Para la ganancia térmica ya no me hace nada, porque el calor ya está dentro del espacio. Quizás, por ejemplo, no voy a tener la radiación solar que entra, a lo mejor no me va a deslumbrar. Lumínicamente puede tener un efecto atenuador, pero térmicamente ya no funcionó de nada, ¿no? ¿Y los ventiladores de techo? Vamos a hablar de ellos en un momento. Bueno, continuamos entonces. Bueno, entonces aquí vemos que a través del proceso de la simulación y el análisis climático nos damos cuenta que hay un cierto rango de temperaturas donde es demasiado caluroso y donde tenemos que plantear, como dijimos, una estrategia de enfriamiento más allá de la ventilación nocturna de la masa térmica. En ese sentido, de repente se dan cuenta que se pueden hacer pozos geotérmicos, ¿no? Y de esta manera podemos satisfacer la carga de calentamiento y enfriamiento e inclusive podemos también producir el agua caliente para la edificación. Así que de repente es un sistema caro, por supuesto, es un sistema caro, pero nos permite, desde el punto de vista ambiental, tener un sistema que tiene una vida útil de 40 años o más, en donde nosotros podemos descargar o intercambiar calor. Esto, claro, se ve aquí como de 15 metros, no, estos son pozos bastante profundos, llegan a tener una profundidad a veces de los 100 metros o inclusive más, dependiendo de la región. 50 llega también. Sí, entonces, digo, esto es un dibujo conceptual, pero sí son pozos que se tienen que excavar. Compañías que se dedican a la exploración para gas o petróleo, de repente son las que también ayudan en este tipo de excavación, porque es meter tu... Porque hay también geotérmicos horizontales que tienen más superficie accesible que... Efectivamente, y por ejemplo, en un terreno que tenga superficie muy amplia, se puede hacer de manera horizontal sin ir tan profundo,
o también si tenemos un lago o un cuerpo de agua, se pueden depositar al fondo del mismo. Recordando, claro, que este es un edificio en una zona urbana donde estamos circunscritos a la superficie del edificio mismo, ¿verdad? Entonces aquí era vertical porque no hay otra opción, ¿verdad? Bueno, pues ya hablamos de calentamiento y enfriamiento, nos dimos cuenta finalmente de el énfasis que se da, sistemas pasivos de ventilación y ventilación nocturna de la masa térmica. Cuando la situación se vuelve extrema, el uso de un piso radiante con el intercambio de calor hecho a través del sistema geotérmico, sistema de calentamiento, nuevamente un piso radiante, nuevamente utilizando nuestro sistema geotérmico. Con respecto a la energía mencionábamos que el cliente o el usuario, preferiríamos decir el usuario del edificio va a ser el mismo que lo está diseñando, que son Miller Hull y el Integrated Design Laboratory de la Universidad de Washington. Entonces ellos empiezan a modelar sus propios consumos de energía. Esta energía que estamos viendo sí incluye el calentamiento y enfriamiento. Calentamiento es el cuadrito rojo, enfriamiento es el cuadrito azul, los tipos de bombas lo verde, pero vemos que, por ejemplo, el elevador es esta parte que ya empieza a ser de repente bastante importante. Imaginarnos que ya cuando el elevador es el que nos está consumiendo más energía, es que ya hicimos bien las cosas, ¿no? Entonces empiezan a documentar todo este consumo y aquí se empieza nuevamente a hacer un ciclo de iteración donde empezamos a reducir la infiltración, tener muy buenas ventanas, mejorar la envolvente opaca, introducir iluminación natural, y vemos que paso a paso empezamos a lograr reducciones significativas. Por ejemplo, aquí está un sistema de ventilación, porque obviamente aunque usemos el sistema geotérmico también hay que proveer aire fresco a los ocupantes. Hay que tener entonces un sistema de ventilación con recuperación de calor, ¿verdad?, que nos empieza, por ejemplo, a dar buenos resultados acá, ¿no? Tenemos entonces nuestro sistema geotérmico, que como vemos casi elimina lo que es el calentamiento, la energía de calentamiento, etcétera, etcétera. Tenemos una serie de medidas que se documentan en este momento a través de la simulación térmica. Muy importante la simulación térmica, muy importante tener a nuestro equipo de ingenieros como parte del equipo de diseño. Desde el principio esta información, notar que esta información no me sirve si me llega cuando ya está el proyecto desarrollado. Si me la da el ingeniero el día que voy a buscar mi licencia de construcción es demasiado tarde. La simulación térmica, que a veces tenemos el defecto o el error de hacerla al final, cuando ya se diseñó todo, cuando ya no queremos cambiar nada, cuando ya está, no lo mueva. En ese momento ya no sirve. La simulación térmica se hace aquí, cuando estamos desarrollando el proyecto. Y aquí vemos que en función de lo que se podía producir con fotovoltaicos en nuestro edificio, se va reduciendo el uso de la energía para la operación y se llegan a alternativas o soluciones que nos permitirían llegar de manera teórica a tener ese uso de energía cero. Aquí ya está en más detalle cómo queda para el edificio, dándonos cuenta que la iluminación vuelve a ser un uso principal de los más grandes, pero vemos que el calentamiento es solo 3%. Me preguntaba usted de los ventiladores. En los momentos en los que yo no necesito abrir las ventanas, a veces sí necesito mover el aire. La temperatura es adecuada, pero para que no se empiece uno a sentir... Por ejemplo, aquí de repente tener un ventilador en este instante sería suficiente para que estuviésemos cómodos. Y por lo mismo, en un edificio ya de estas características, la energía que se utiliza en los ventiladores empieza a ser un poquito significativa, pero recordar que este edificio ya redujo muchísimo su consumo, ¿verdad? Ya es un edificio en donde de repente, como decíamos, el elevador es lo que más me consume o cosas de ese tipo, y bueno, ¿no? Quiere decir que ya vamos por el camino correcto, ¿no? ¿Y te pregunto algo? Sí. Decía que con los elevadores también lograron un gran ahorro. Así es. ¿Cómo es el cambio en los Si me permite, lo vamos a ver cuando se da la solución arquitectónica. Pero sí, es muy buena pregunta. El elevador, que se había vuelto uno de los principales problemas,
se soluciona de manera arquitectónica, y haciendo un paréntesis, una solución similar se aplica en un edificio de Tom Main en San Francisco, un edificio federal, en donde los elevadores en realidad paran en ciertos puntos, obligando al uno a cambiar de modo de transportación y usar escaleras, ¿no? Entonces se puede ser creativo también ahí. Entonces sí, bueno, para hacer la historia larga, más corta, efectivamente, va usted a ver qué bonita escalera les dieron y se utiliza mucho más que el elevador. Vamos a avanzar más rápido. La participación de usuarios, que creo que usted me hizo la pregunta ayer, ¿no? Darse cuenta, y eso se puede hacer en casa, ¿no? O en la oficina, en el despacho. ¿Qué equipo utilizo yo cuando trabajo en mi oficina? ¿Y cuántos empleados tengo? Sabiendo que los inquilinos iban a ser los diseñadores, o viceversa, ellos empezaron a ver qué equipo estaban utilizando en sus estaciones de trabajo para ver cuánto estaban utilizando. Y se dieron cuenta que este es un valor muy alto para un edificio de las características que estamos mencionando. Ahora, hacer el paréntesis. ¿Cuándo nosotros nos metemos como arquitectos a hacer esa pregunta? Que nos llaman a diseñar una oficina y que le decimos, oye, ¿y usted qué tipo, qué computadora usa, Gustavo? Jamás, no lo hacemos, pero debemos hacerlo y debemos mostrar alternativas que puedan ser mejores. Ellos empezaron a revisar, por ejemplo, otras opciones que tuviesen el mismo rango de efectividad, ¿no? Sin perder obviamente productividad, porque tampoco se trata de, bueno, aquí está una pluma y un cuaderno. No se trata de eso, se trata de seguir siendo competitivos y productivos, pero buscar siempre reducir todo. Aquí, por ejemplo, esta era una interesante, ¿no? Era conectar el laptop, que tiene su disco duro, etcétera, conectarlo a los dos monitores, ¿no? En vez de tenerla. Y de repente se dieron cuenta que no, que eso todavía ocupaba demasiado, y esta es la solución final. Darse cuenta que ellos medían sus consumos, pusieron equipo para monitorear todo el equipo. O sea, todos los que les estoy dando no son datos así de... O sea, ellos midieron su uso en horas, en hábitos y obviamente lo que resultó. Y se dan cuenta que hay un CPU que puede correr tipo servidor, en el que podían conectar varias computadoras, que nada más utilizaba 14 watts. Así que llegan a una solución final que va de los 250, se reduce a los 42 watts. Y así podemos, vamos, si esto cambia a 250 por persona, por 100 personas, la reducción aquí ya empieza a ser muy, muy significativa, ¿no? Energía fotovoltaica. Bueno, ellos, si recuerdan el partido que les mencioné, que ellos manejaban, cubrían todo el techo y su fachada sur de fotovoltaicos. De hecho, aquí lo que ven es un rendering de la fachada sur, ¿no? De cómo estaba. De repente, al hacer todos estos estudios, se dan cuenta, ¿no? Que ellos arrancaron por acá con un uso de energía, la intensidad del uso de energía de 72, fueron reduciendo y se dieron cuenta que lo máximo que podrían producir en sitio era este valor. Aquí es lo máximo que podrían producir con fotovoltaicos para un edificio con esa superficie, ¿no? Entonces ellos decidieron o se fijaron en reducir el consumo de la edificación de manera tal que ambos presupuestos, el de producción de energía y el de consumo, fueran iguales, ¿no? Y aquí vemos que la reducción, comparado con el edificio que cubre los requisitos de código, la reducción es fenomenal, ¿no? Entonces, así es el proceso de diseño que se va dando. Y aquí es lo que ven, ¿no? Que esto era el área del arreglo de fotovoltaicos que se hubiese necesitado si el edificio hubiera usado 72 de intensidad, de uso de intensidad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso no era posible, que era el primer valor que habíamos mostrado en la gráfica anterior. Van reduciendo, por ejemplo, esto era 51. Darse cuenta que el edificio que habían visto ellos, el de Terry Thomas, era 38, ¿no? Estos siguen siendo valores por encima de lo que ya era posible en la ciudad de Seattle. Esto es 32, esto casi es el edificio de Terry Thomas con ya ciertas reducciones, ¿no?
vemos que el 72 original era, digamos, el valor cumpliendo el código en la ciudad de Seattle, y se dan cuenta que esto es lo que podían tener. La intensidad en el uso de energía en este edificio baja a los 16, recordando que el promedio nacional para un edificio de oficinas, si recordamos, era 94. Hemos bajado de 94 a 16, pero bueno, nos fijamos hasta en las estaciones de trabajo, nos fijamos en el elevador, nos fijamos en todo, ¿verdad? Y a través de esas reducciones que podemos dar un área de producción de fotovoltaicos que nos va a resultar en un edificio de 6 plantas en zona urbana con consumo cero neto de energía. Y aquí vemos el concepto de la energía cero neta distribuida durante el año. Evidentemente durante el invierno tenemos un déficit porque no se produce lo mismo que se consume, pero durante el verano producimos mucho más de lo que usamos. Esto que vemos aquí es nuestro consumo de energía mensual, y bueno, aquí vemos la producción de energía renovable y cómo varía durante el año. Entonces, haciendo cuentas, el área de ambas figuras grises es menor que el área de la amarilla, o casi igual, y eso nos da un consumo cero o cercano al cero. Por cierto, eso cuando hablamos de cero, el cero realmente no existe, o tendría que tener uno muchísima suerte para que fuera cero. Va a ser un poquito más o un poquito menos, ¿no? ¿Tengo una pregunta? Sí, sí. ¿Qué hacen con el excedente? Es una excelente pregunta. El excedente, este edificio está conectado a la red de electricidad de la ciudad. Entonces, en realidad, ellos siempre están conectados durante los momentos en los que estoy produciendo más de lo que uso, la uso del edificio mismo, pero cuando tengo periodos de déficit estoy conectado y estoy tomando. Entonces yo mando energía a la red o tomo energía de la red. ¿Y eso se devuelve en créditos? Sí. Sí, se te da un crédito. Por ejemplo, si yo te di el mes de enero 120 kilowatt hora, tengo ese crédito, ¿no? Y de repente si en febrero usé más, pero ya tenía yo un crédito, se va aplicando.